Jefes hay muchos, líderes no tanto. En el episodio de hoy le vamos a abrir la puerta a un experto en liderazgo que nos va a enseñar a cómo liderar efectivamente y rendir mejor. Le damos la bienvenida a Carlos Sosa. Bienvenido. Gracias, un placer, Y Morena. vos venís del mundo de las ciencias económicas, de la gestión empresarial. ¿En qué momento te empezó a interesar o empezaste a meterte más en el lado humano del liderazgo? Qué buena pregunta porque a veces también me dicen, ¿cómo como contador te transformaste en consultor? Bueno, aprendiendo de los clientes. A mí la facultad me dio una estructura, inclusive yo hice ciencia económica y luego acá en Santa Fe, a la UNL, hice la maestría en administración de empresas, que me dio una gran estructura, un marco técnico eh, que me permitía mucho orden. Pero en un punto, una vez, recuerdo una conversación con el cliente allá 2006 aproximadamente, muchos años atrás, cuando todavía no hablábamos tanto de coaching ni de neurociencias, me dice, bueno, pero no todo es un Excel, no todos son números acá. Y yo Claro. no sé si quiero todo lo que vos me estás proponiendo. Ujú. Entonces, eso fue una conversación. Por otro lado, me pasaba que cuando iba a una empresa, yo empecé a trabajar allá en el año, me recibí en el 97, empecé a trabajar independiente en el 98, siempre tuve la vocación de ir a conocer el negocio del cliente, de asesorar, de vincularme, eso viene por un origen que tiene que ver con porque nací en una empresa familiar, estuve como de los dos lados del mostrador, fui asesorado y me parecía incompleto el asesoramiento que tuve, entonces eso me despertó mucha curiosidad, pero me costaba interpretar el estrés ajeno. Entonces yo sentía que tenía clientes que, por ejemplo, dormían mal, estaban de mal ánimo, llegaba a la empresa y me decían, no, hoy está todo mal, ¿y por qué está todo mal? ¿Y por qué el clima está tan mal? Y bueno, porque no se vende. Y yo veía también que el cliente, por ejemplo, aumentaba y cambiaba de peso mucho, a veces engordaba, a veces estaba hiperflaco, no había estabilidad. Pero yo no tenía lectura. Entonces empecé a indagar y ahí empecé en el mundo de la gestión emocional, del coaching, del aprendizaje organizacional, de la quinta disciplina, Peter Senge, a aprender, porque evidentemente había cosas que yo no le encontraba la punta del ovillo para interpretar que una empresa, hoy con las distinciones de hoy, es un sistema de conversaciones, tenés que saber leer un mapa de poder, y bueno, y que somos seres emocionales que nos justificamos racionalmente cuando tomamos una decisión. Entonces la emoción está primero, luego viene la razón. Lo que pasa es que lo que llamamos en el liderazgo hoy inteligencia emocional tiene que ver con racionalizar emociones. La emoción se dispara, es 4 veces más rápida que la razón. ¿Viste el famoso contar hasta 10? O Sí. respirar primero, no actúes impulsivamente. Bueno, somos emocionales, entonces pasa algo, nos enoja o nos pone alegre o nos pone muy ansioso y nos cuesta parar la pelota, nos cuesta respirar, mirar a los ojos, escuchar. Claro, digo también qué importante porque uno cuando está como envuelto en esa emocionalidad, Eso. no sos consciente realmente porque estás como sesgado por todo eso que estás sintiendo y qué importante tener, voy a volver a la palabra, pero no hay otra palabra, esa conciencia corporal y emocional de lo que nos está pasando para poder comunicar ya sea en una empresa o en la vida misma en general, es importante poder manejarlo. Pero también en esto de liderar, siento que vos cuando ayudás a otros a liderar mejor, para eso obviamente tuviste que hacer un trabajo previo en vos mismo. ¿Tuviste algún punto de quiebre o pivot que te ayudó en esta conciencia, en este mejor manejo de tu, sí, de tu expresión? Sí, 20 años de terapia, Ah, ok. el deporte, Ujú. eh, pérdidas o a nivel relacional, eh, el hecho de tener miedo también eh, y la posibilidad de pedir ayuda. Pero si tengo que resaltar algo y dejar un mensaje para la gente, eh, déjense ayudar. La efectividad de un espacio terapéutico tiene que ver con escucharse uno mismo. Tengo el hábito de, bueno, tenía el hábito, o tengo el hábito que mi viejo me dejó, que lo veía siempre, que era escribir mucho. Escribir cómo me siento, qué cosas me preocupan, a qué cosas agradezco. Hacer mucho actividad física, fuerza, aeróbico, trabajo de estiramiento, que te permitan trabajar tu estado de ánimo, sobre todo tu nivel de energía. Hoy liderar es un estado de ánimo y si
tu ánimo es menor a 1, significa que no tenés solvencia como líder. Entonces, por supuesto que me sigo equivocando muchísimo, porque también los que somos muy pasionales vamos agarrando convicción, buscas a veces la obsesión por el detalle, por querer crecer, las cosas no salen, si te pones ansioso o estás cansado, muy estresado, es decir, fíjate por ejemplo, que me doy cuenta, no registraba el cansancio. Un gran aprendizaje fue registrar el cansancio y decir, che, pará, estoy pasado de vuelta. ¿Cuáles son los patrones que vos más ves en las personas que coachás? Bien, por ejemplo, muchas creencias que tienen que ver con una posición determinada. Ejemplo, decir a la gente mantener la distancia, mantener determinada distancia, porque si la gente le da la mano, te toma el brazo. Los jóvenes son así, o la gente con plata es asá, de una manera, o sea, con muchos juicios de valor que tienen que ver con determinadas estructuras que a veces cuesta vencer y que te hacen perder espontaneidad. El liderazgo tiene que ver mucho con espontaneidad, con ser vos. Siento esto, hoy soy consciente de que estoy enojado por esta situación o que estoy eufórico o entusiasmado por tal otra. Entonces yo trabajo en el liderazgo inconsciente un semáforo. Un rojo, naranja, amarillo, verde claro y verde oscuro. Ese rojo es lo que no sabemos que no sabemos. Ejemplo, una vez le pregunto a un jugador de fútbol, ¿quién fue tu mejor entrenador? Y me dice, no sé, Marcelo Gallardo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque descubrió en mí recursos que yo no sabía que tenía. ¡Wow! Entonces, fíjate que si yo empiezo una relación con vos de liderazgo, una relación laboral, yo tal vez puedo estar viendo en vos recursos que vos misma no sabés. Entonces yo te digo, Morena, dale, date este paso. Y vos me decís, no, pero ¿estás seguro? Yo no voy a poder dar ese paso, yo no tengo estabilidad. Morena, confía en lo que te digo, dale, lanzate. Vos vas, lo intentás una vez, te equivocás. Me mirás raro. Empezás a sentir cierta presión, cierta incomodidad con lo que yo te estoy pidiendo. Vas por segunda vez y no te sale. Me mirás mal, me decís, ¿qué está buscando esta persona? Y haces el tercer intento y te sale. Y ahí te das cuenta y decís, ah, yo no sabía que yo podía. Entonces, fíjate esto hermoso que tiene que ver con el desafío de liderar, que a veces el líder ve cosas como un observador distinto en la persona que la propia persona no ve. Entonces, yo como líder tengo que confiar en vos cuando vos mismo no tenés confianza en vos. Entonces ahí hay mucho de inconsciencia, tanto en el liderado como en el líder cuando conduce, cuando gestiona. Pero sobre todo, ¿por qué me meto en liderazgo inconsciente? Porque hay mucho analfabetismo emocional, es decir, el que lidera no sabe interpretar sus propias emociones, Claro. no sabe manejar su propio estrés, su propio bienestar. Ejemplo, si yo no me doy cuenta que tengo una mariposa en la boca del estómago, que estoy ansioso, o que me como las uñas, o que me toco la cara, o que me sale una alergia, y sigo poniendo mi cuerpo, es posible, y me ha pasado ver clientes o gente que coacheo, que lo para una enfermedad. Claro. Mm, Y ese es un límite que vos no estás registrando. entiendo. Yo creo que hoy queda muy en evidencia en las redes sociales. Hay gente que se sabe vender muy bien o que comunica muy bien, pero que efectivamente conocemos a otra persona que tal vez sabe el triple, que tiene un megamáster en no sé qué cosa, pero que no sabe comunicar. A veces no lidera el que más sabe, sino que lidera el que sabe conocerse más a sí mismo, el que coordina acciones, el que se sabe relacionar. ¿Te ha pasado de poder tener uno de estos casos así, como una persona que no sabe comunicar nada, que sabe un montón, que pueda hacer un salto, un cambio efectivo? ¿Recordás así un caso que te haya llamado mucho la atención de un cambio grande? Tengo cambios grandes y personas que no han cambiado nunca. Ok. Y ahí es un tema súper importante. Lo que vos decís es clave porque el liderazgo es igual a saber transmitir. Ujú. Transmisión, conexión, llegada requieren como herramienta esencial en un líder saber comunicar. Y saber comunicar incluye un tema metodológico,
pero sobre todo un tema de mucho conocimiento emocional, porque la comunicación es muy emocional, es decir, hay emociones de cabecera. Si sos optimista, comunicas de una manera, si sos pesimista, comunicas de otra. Si estás ansioso, te cuesta escuchar, te cuesta observar. Si estás enojado, cambia tu tono de voz, cambia tu postura corporal, estás más rígido. Y también tiene que ver con los sentidos, con observar, con escuchar, con oler, con el tacto. Entonces hay personas que tienen esta noción o que van cambiando la noción y dan un cambio transformacional porque a los conocimientos ellos dicen, bueno, yo con conocimiento llegué hasta aquí, pero para seguir creciendo como líder necesito seguir cambiando. Todas aquellas personas que han incorporado un cambio en su estilo de vida se superan. Aquellas personas que van a buscar una herramienta técnica, ejemplo, van a hacer un curso de oratoria y no cambiaron nada de su estilo de vida, ese cambio no es integral, no es 360 como yo le llamo en mi libro. Entonces cuando yo voy a una organización y digo yo, este no cambia más, este sí tiene posibilidad de cambiar. Nosotros mapeamos. Cuando vos mapeás significa ir a evaluar, a ver el desempeño actual y el potencial de un equipo. Vos básicamente te das cuenta por la forma de caminar, por la forma de hablar, por la actitud. La actitud te marca absolutamente todo. Entonces, si vos lo ves con una actitud abierta al aprendizaje y que a pesar de que hayan tenido buenos resultados, están dispuestos a cambiar, esos líderes se han transformado y han crecido. Y después está aquella persona que por inseguridad, por decir, che, pero yo hasta aquí me fue bien, ¿para qué voy a cambiar? Esa persona no cambia. Si da un cambio es a nivel superficial, técnico. Ejemplo, que le enseñen cómo dar un feedback, cómo gestionar una reunión de equipo, pero él no lo hace, no lo corporaliza, no lo experimenta. ¿Me seguís? Sí, te sigo, Entonces, te sigo. Y nada, sí. me interesa esto que decías del mapeo. Por Ujú. ejemplo, yo tengo mi empresa y te digo, Carlos, necesito que me ayudes a liderar mejor. ¿Cómo es tú? O sea, ¿cómo es La intervención. claro, ¿cómo es la intervención? Bien, perfecto. Bueno, mirá, justo recién vengo de trabajar y acompañar una pyme, por ejemplo, de 60 empleados que hace 20 años que está. Y los que saben del negocio son ellos, no nosotros. Entonces, nosotros somos, para hacértelo simple y gráfico para la gente, ¿qué hace un consultor? ¿Qué hacemos? Yo tengo una consultora, Sí. funcionalmente. Lo que hacemos básicamente 5 cosas. Hacemos una configuración, es decir, es como que un médico. Voy como médico, el médico te pregunta qué edad tenés, qué antecedentes tenés, cuál es tu nivel de presión en general, cómo es tu vida, qué antecedentes genéticos tenés. Bueno, a nivel empresarial se hace lo mismo. Después vos vas, de acuerdo a la problemática que el cliente te trae, nunca el problema que el cliente te trae es el problema real. Vos como consultor tenés que saber que no tenés que comprarte ninguna historia y que de acuerdo a los años transcurridos, al sector en el que está, mirás el organigrama, cómo está compuesta la estructura, haces una serie de preguntas, eso se llama un relevamiento. Ujú. Vas a relevar es ir a entrevistarte, una entrevista, haces una entrevista con el dueño, haces una entrevista con el equipo de trabajo y ¿qué vas viendo? La cultura. La forma en que se decide, la forma en la que se comunique. Ejemplo, preguntás, ¿hacen reunión equipo o no hacen reunión equipo? ¿Cuáles son tu nivel de facultades? ¿Qué autonomía decisional vos tenés? ¿Qué información se utiliza para tomar decisiones? Entonces vos con eso te vas configurando y decís, che, esta empresa, bueno, está desordenada, no tiene autonomía, no hay buena comunicación, no hay buen trabajo en equipo. Entonces elaborás el paso siguiente, que es un diagnóstico o prediagnóstico le llamamos nosotros. Entonces ese prediagnóstico te digo, vengo, Morena, bueno, mirá, nosotros desde nuestro punto de vista, como agentes externos, vemos esto. Vos te sentís identificada, vemos que en el liderazgo pasan estas cosas, que a nivel cultural pasan estas cosas, que a nivel comunicacional faltan estos espacios, que no hay buena comunicación, que no hay buen trabajo en equipo, que la gente no tiene claro el rol ni los objetivos o que le faltan las herramientas. Y te presentamos, en función de ese diagnóstico, una propuesta. Y si después estás de acuerdo, te acompañamos en la implementación. Y es ahí donde a veces en el acompañamiento y la implementación se suman procesos de coaching, por ejemplo, de capacitación. Entonces, primero lo que una empresa hoy cuesta, es muy interesante la pregunta que hace, porque a veces las empresas no saben cómo pedir ayuda. Claro. ¿Por qué? Porque existen gurúes, mentores, coach, de todo. Entonces, yo siempre recomiendo que antes de invertir en capacitación, revisen
cómo seleccionar a la gente, que la evalúen, porque capacitar es invertir tiempo y dinero, tal vez en la gente equivocada. Entonces, siempre hacer un trabajo de consultoría para diagnosticar es más que interesante. Tener una mirada, yo creo mucho que las empresas, el argentino es muy emprendedor, tienen que tener un 70% aproximadamente de mirada propia, pero un 30% dejarse ayudar. Es decir, tener una mirada externa. Porque así como una persona necesita de tener un psicólogo, de tener un entrenador, de tener un equipo de asesores externo, una empresa es exactamente lo mismo. Es decir, uno crece por la mirada interna externa. Claro, ganar un poco de perspectiva. Claro, Y no sé, esto te lo pregunto sí, desde el sí, total desconocimiento, pero me sí, genera curiosidad. ¿Vos dale. tenés, así como decirte, vos me Ajá, hablabas del psicólogo y demás, sí, arquetipos? Decirte, por ajá. ejemplo, psicólogo, bueno, este tiene, no sé, es como perfil ansioso, este es perfil neurótico, qué sé yo, decirte así. ¿Tenés perfiles de líderes? Sí, sí, obvio, obvio. Está después te lo voy a pasar al libro. Yo hablo de líderes básico, algo muy, muy simple, pero a veces lo simple suma mucho, porque es gráfico para la gente. Duros y blandos. Ujú. Dentro de los duros yo hablo del rústico, sensible o insensible. ¿Quién es aquel rústico sensible? Es aquella persona que es buena, pero que es un elefante en un bazar a nivel emocional. Es reactiva, puede ser solidario, pero le tenés que venir a decir, vos, che, tengo este problema, me haces el aguante, te va a ayudar, pero no la captas, no la ve antes, no es proactivo emocionalmente. Y tenés el rústico insensible, el que es duro, tipo Hitler de alguna manera, donde vos Claro. no le importás como persona, vos sos un número. Y eso todavía en algunas organizaciones existen. Esas personas que son hiperdistantes, que te miran desde arriba, que no saben escuchar. Entonces, básicamente el duro lo divido de esa manera, en el sensible o el insensible. Básicamente, si vos vas a una empresa hoy, te encontrás con muchos rústicos sensibles. Es decir, gente que es buena técnicamente, pero que es torpe emocionalmente. Entiendo. Pero son buena gente. Esa persona necesitan, primero, tenés que hacerle una pregunta. ¿Vos ves esto? Le decís, che, yo estoy viendo esto, que vos sos ejemplo, muy simple, sos un rústico sensible. ¿Te ves identificado? Sí, la verdad que sí, Carlos, yo soy así. No, no me siento identificado. Bueno, ese que no se siente identificado con una mirada externa, tal vez le esté costando, viste, abrirse, ¿no? Y una pregunta que hay que hacerle a esa gente, che, ¿vos querés liderar? Porque una cosa es el compromiso con la tarea y otra cosa es el compromiso con el liderazgo. Son dos cosas totalmente distintas. Y después tener los líderes blandos. Y los blandos yo los clasifico en tres. Ahí va lo emocional que vos A ver. comentabas. El inseguro, Ah, que tiene habilidad para conectar con las emociones ajenas, registra, che, está mal, está bien, te sabe semblantear, sabe, interpreta, pero es insegura, no cree en sí mismo. Por lo cual le cuesta mucho tomar una decisión. Le ujú. cuesta mucho delegar porque es inseguro, y a pesar de que sepa, a pesar de que tenga buen nivel de conocimiento. Después está el líder, el ingenuo o el amoroso, le llamo yo, que cree que todo el mundo tiene las mismas intenciones. Y no, todo el mundo no tiene las mismas intenciones. Algunos tienen ganas de trabajar y otros no tienen ganas de trabajar. Uno hace la ley del mínimo esfuerzo. Y después también está el culposo, el que le da culpa a todo. Entonces, como le da culpa, le cuesta hacer algún tipo de preguntas, como decirte, Morena, ¿cómo venís con el proyecto? ¿Qué grado de avance tenés? Bueno, entonces esas tres tipificaciones, básicamente yo las veo mucho. Y después, bueno, tenés gente que tiene un poquito de todo, ¿no? Pero la gente no nos conocemos. Por eso hablo en Liderazgo 360 de que tenemos a veces posiciones inflexibles o flexibles, pero no la conocemos. Vos podés tener una postura, por ejemplo, inflexible con el dinero. O podés tener una postura inflexible para respetar a alguien porque no tiene conocimiento. Ejemplo, hay líderes que se enojan mucho con alguien porque no sabe algo, pero hay otros líderes que no se enojan porque una persona no sepa, se enojan porque el equipo no tiene actitud. Entonces esos son los negociables y los innegociables del liderazgo, que cada una de las personas los tenemos. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con nuestras creencias. Claro, está todo muy, muy Muy. conectado, muy conectado. Y también pienso, qué difícil ser consciente de todo esto, porque Uf, uno puede ser consciente, bueno, yo sé que soy reactivo, yo sé que, digo, lo más, como que lo que está en la punta del iceberg, por así claro. decirlo, pero abajo de eso hay un montón de otras cosas que es un poco
difícil verlo por uno mismo y qué importante tener perspectiva y que alguien de afuera te pueda decir, mirá, no solo sos reactivo, sino que también está pasando esto. O sea, es como un montón de data. Muchísimo. Carlos, te propongo hacer una breve dinámica. Yo sé que Dale. hay algunas cosas que ya las fuiste mencionando porque fueron muy completas tus respuestas, pero yo te voy a decir algunas afirmaciones y vos me Dale. vas a contestar con verdadero o falso, pero vas a tener que, como en el colegio, vas a tener que justificar tu respuesta. A ver, dale. El modelo de jefe tradicional ya no funciona. Verdadero. A ver. Porque hoy somos muy emocionales y la gente necesita, cuando estás, por ejemplo, frente a un joven, que vos le des argumentos, le explique por qué hay que hacer esto, ¿no? Entonces vos tenés que explicar, también tenés que saber preguntar, ¿qué tal pasaste el fin de semana? ¿Fuiste a correr? ¿Qué tal está tu perro? ¿Cómo está con tu novia, con tus amigos? Bueno, entonces es mucho más que el líder tradicional que se ocupaba de un proceso y no de una persona. Hoy tenés una persona que forma parte de tu equipo, que además trabaja. Ser líder no se nace, se hace. Verdadero, me gusta más se entrena, pero sí, porque vos, aunque hayas nacido con los cambios que te decía que hay en el contexto, haber nacido te puede dar carácter, te puede dar buena oratoria, buena comunicación, pero tenés que estar evolucionando permanentemente. El autoconocimiento Eh, es opcional para liderar. Falso. Sin autoconocimiento es como manejar con un día con mucha neblina, que no ves a un metro, listo, eso es liderar sin autoconocimiento. Ok. Las decisiones importantes nunca son del todo racionales. Qué desafío. Eh, Esa es un mix, ¿no? Podría decirte, vale decirte verdadero o falso, en el sentido que a veces las decisiones importantes debieran ser racionales, pero a veces son más irracionales. ¿Por qué? Porque obedecen a un sueño. Ok. Entonces, inclusive te digo, todos los emprendedores exitosos, no fue racional el motivo. Después encuentran la razón, pero los moviliza un sueño, los moviliza la emoción, los moviliza el entusiasmo. Y a veces es una locura. ¿Viste que dicen, che, este está loco? Bueno, ese que está loco no está racional. Yo en mi último libro hablo justamente de la diferencia entre inconsciencia e irracionalidad. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, inconsciente parece, hay un plano, digamos, de cierta similitud en el concepto, pero yo lo diferencio de esta manera. Inconsciente es cuando yo no sé que no sé, cuando no me doy cuenta que no te escucho, por ejemplo. Irracional es cuando hago una locura y digo, voy a hacer tal proyecto, pero eso es una locura, es irracional. Bueno, el irracional lo relaciono más con el modo del hacer, del apostar, del arriesgar, de estar loco, y el inconsciente como el que no tiene registro, por ejemplo, de sus cuestiones personales, de sus comportamientos, de sus habilidades. Entiendo. Bueno, Carlos, y para cerrar un poco, ya terminamos con lo Sí, del termino. verdadero y falso, pero para cerrar me gustaría saber cuáles, y va a ser difícil porque sé que Ajá. es muy difícil resumirlo a todo, pero ¿cuáles serían las 3 características como clave que tiene que tener un buen líder? Bien, inteligencia emocional es una, ser auténtico es otra, y dentro de inteligencia emocional te pongo una alta tolerancia a la incertidumbre, por eso hablo de inteligencia emocional como que te resumo todo ahí, pero dentro de inteligencia emocional si me decís, bueno, armame subcompetencia, eh, está esta, viste, de tolerancia a la incertidumbre, tolerancia a la frustración, trabajar mucho el entusiasmo. Te dije autenticidad, para lo cual tenés que domesticar mucho el miedo y ser perseverante. ¿Por qué? Porque liderar una competencia de largo plazo. Entonces, y si me permitís agregarte una más, te diría el tema del bienestar es fundamental, porque las 3 anteriores, vos tenés que ser perseverante, por ejemplo, para salir a caminar. Insisto con lo de la importancia de la actividad, por el nivel de estrés que tenemos, y eso no da lucidez, no da ánimo. Es decir,
La persona que tiene un estilo de vida saludable normalmente es optimista. La persona que tiene un estilo de vida sedentario es pesimista y es quejoso, y ese no es líder. Ese es víctima, no es protagonista. Entonces, nada, te pongo esas tres, viste, vos dijiste me va a costar, pero Sí, bueno, sí, qué nada, te elijo difícil. esas tres. Y dentro de esa inteligencia emocional, bueno, el bienestar y inteligencia emocional van de la mano también, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, Carlos, te agradezco un montón que hayas venido. Yo sé que estás a las corridas de un lugar al otro, así que te agradezco mucho. Y bueno, para los que quieran ampliar en estos conceptos, Carlos tiene 2 libros, uno es Liderazgo 360 y otro es Liderazgo Inconsciente, así que pueden leer más allí. Bueno, y muchas gracias, espero que te hayas sentido cómodo, que le hayas pasado bien. Me encantó, te felicito por lo que haces. Gracias. Y de paso estás invitada, bueno, nuestros espacios tenemos un congreso que nació allá en el 2016, un congreso que se llama Funcionalmente, seguro mucha gente acá en Santa Fe lo conoce, Funcionalmente. Se hace en Rosario, 30 de julio, jueves, en Santa Fe. Se va a hacer 23 de septiembre o 1 de octubre, y en Buenos Aires el 19 de noviembre. Ese es un congreso por el cual han pasado ya casi 6.000 líderes. Lo hicimos obviamente a pulmón, con el apoyo de sponsor y de la gente que participa. Tiene este enfoque del cual estuvimos hablando, está muy presente ahí. Y también, bueno, tenemos formaciones abiertas de liderazgo, es decir, cualquier persona, no se requiere título universitario para liderar, no se requiere de un condicionamiento especial, sino es una formación abierta a la comunidad. Lo largamos en pandemia y bueno, la verdad que es un producto que anda muy bien, es la 8ª edición que hacemos este año y bueno, después hacemos consultoría, pero ya con que la gente participe en el congreso alguna vez, ahí se estimula mucho. Lo hicimos porque el liderazgo no es para una gran corporación, es para nuestra vida personal. Hay que tener una vida a cargo. Cuando nosotros dejamos de liderar, cuando dejamos de respirar. Nos vamos con esa frase. Dejamos de liderar cuando dejamos de respirar. Es fuerte, pero coincido. Bueno, gracias de nuevo. Quiero ir, me interesa, así Dale. que después te pregunto un poco más. Así que nos vamos, espero que hayan disfrutado de este episodio con Carlos Sosa y nos estamos viendo en el próximo episodio de Insider. Adiós.